Entonces continuemos, y lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer una comparación revisando directamente acá en nuestra fuente de la verdad, que son las escrituras, respecto a el calendario según las escrituras, que lo puse ahí como calendario hebreo versus el calendario judío. Y lo que vamos a hacer, vamos a revisar tres testigos de un chaná, de un año, que tan solo tiene 12 meses en las escrituras. ¿Por qué es importante? Porque si las escrituras nos enseñan que debemos seguir el calendario judío, obviamente debieran haber testigos o testimonios donde está la existencia de un mes treceavo. Ahora, si las escrituras nos enseña y nos da ejemplos específicos e importantes de un año que tiene solo 12 meses, automáticamente podemos comprender que un calendario basado en la observación de la luna es imposible, porque en un calendario basado solo en la observación de la luna es necesario incorporar un mes treceavo cada 3 años, como lo vimos en los slides anteriores. Entonces vamos a ver cuáles son estos tres testigos. Y el primero está en el libro, en el Sefer Jasón. Este es en el libro Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 22. Jasón es el nombre en hebreo. Capítulo 22, versículo 2. Y las escrituras que yo uso están en inglés, así que vamos a tratar de hacer una traducción lo mejor posible al español. Si ustedes usan la Reina Valera, también puede ser. Lo importante es entender cuál es el mensaje de fondo. Y dice lo siguiente, está hablando acá de los últimos tiempos y de la nueva tierra y el nuevo cielo. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante, 22, 1 y 2. Dice: y él me mostró un río de agua viva, clara como el cristal, que venía desde el trono de Elohim y del Cordero. Y en el medio de sus calles y en cada lado del río estaba el árbol de la vida, del cual brotan 12 frutos, y cada árbol trae su fruto cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Cuál es el punto que quiero mencionar acá? Y voy a leerlo de nuevo. Dice, en el medio de la calle y en cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual trae o brota 12 frutos. Cada árbol da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Cuál es el punto importante que quiero destacar acá? Básicamente lo que está hablando es que el árbol de la vida da fruto o da su fruto cada mes. Eso es lo que menciona. Pero no solamente eso. Dice que el árbol da 12 frutos. Entonces ahí tenemos una respuesta inmediata. ¿Qué pasa en aquellos años? Y la pregunta acá que hay que responder, ¿qué pasa en aquellos años si siguiéramos un calendario judío o si las escrituras nos revelaran un calendario según el ciclo de la luna solamente? ¿Qué pasaría en aquellos años donde tenemos que incorporar un treceavo? ¿Nos quedaríamos un mes completo sin fruto? Porque está escrito que el árbol de la vida da el fruto cada mes y que da solamente 12 frutos, significando que va a dar fruto solamente 12 meses. ¿Qué pasa en aquellos meses, en aquellos años donde existe un treceavo mes? Imposible que las escrituras nos enseñen un calendario de 13 meses, porque ya vemos el primer testimonio, que el árbol de la vida va a dar fruto cada mes y va a dar solamente 12 frutos. Automáticamente nos dice que el año tiene que durar 12 meses. ¿Ok? Vamos al segundo testigo, y esto está en el libro de Melahim Aleph. Este es Primera de Reyes. Melahim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 7 al 19. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 7 al 19. Y si leen el primer versículo, dice: y llegó a ser que el rey Salomón, el Shlomo, era rey sobre todo Israel,
O sea, esto es la época del rey Salomón, del rey Shlomo, cuando él estaba reinando sobre todo Israel. Ese es el contexto de la historia. Entonces vamos al versículo 7 en adelante hasta el 19. Dice: y Shlomo, Salomón, tenía 12 gobernadores sobre todo Israel. Importante, ¿cuántos tenía? 12 gobernadores. ¿Y por qué importante? Vamos leyendo. Dice: quienes proveían comida para el rey, para el Melech y para su casa. Cada uno hacía provisión para un Jodesh, para un mes del año. O sea, tenía 12 gobernadores que hacían provisión para cada mes del año. ¿Y qué provisión hacía? Eran los encargados de llevar alimento para el rey y para su casa. Y dice, y estos eran sus nombres, los nombres de los gobernadores. Básicamente lo importante acá que vemos es que Shlomo, Salomón, tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, que eran los responsables de proveer el alimento al rey y a la casa del rey. Que cada uno hacía provisión para un Jodesh, para un mes del Shana, del año. Shana es en hebreo. Cada uno era responsable de llevar cada mes una provisión para cada año. Por lo tanto, si existían 12 gobernadores y cada uno llevaba una provisión por año, estamos hablando de 12 meses, una provisión por mes, 12 meses en un año. ¿Qué pasa si siguiéramos un calendario judío? Si las escrituras nos revelaran un calendario judío donde existen años donde se agrega un 13º mes. ¿Significa que el rey y su familia quedarían sin comida durante todo un mes? Imposible. De nuevo, lo que nos enseña y nos revela las escrituras es de la existencia solamente de años de 12 meses. Y eso es muy importante a comprender. ¿Ok? El tercer testigo que tenemos acá es en el libro de Divrei Yamim Aleph. Este es Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 al 15. Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 al 15. Y dice lo siguiente: y los hijos de Israel, de acuerdo a sus números, los jefes de las casas de sus padres, y los comandantes de miles y de cientos, y sus oficiales, servían al rey en todas las cosas, en todos los asuntos de las divisiones, las cuales venían e iban mes tras mes, a través de todos los meses del año. Cada división tenía 24.000, cada división tenía 24.000, o sea, 24.000 personas o soldados dentro de cada división. Dice, sobre la primera división, para el primer mes, estaba Yashobam, hijo de Sabdiel, y en su división habían 24.000. De los hijos de Peretz y del jefe de todos los comandantes del ejército para el primer mes. O sea, estamos viendo la primera división, eran 12 divisiones básicamente, y los vamos a ver acá, que tenían que servir mes tras mes. Entonces tenemos la primera división que servía en el primer mes, según vimos del capítulo versículo 1 al 3. Versículo 4 dice, y sobre la división del segundo mes estaba Dodai, un Ajojit, y de su división Mikloth también era el líder, y en su división habían 24.000, cada división tenía 24.000. Versículo 5, el tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benayahu, hijo de Yahuyada, el sacerdote, quien era el jefe, y en su división habían 24.000. Este era el Benayahu, quien había sido
eh, poderoso en medio, dentro de los 30, y estaba sobre los 30, y en su división estaba Amisadab, su hijo. Versículo 7. El cuarto para el cuarto mes era Asajiel, el hermano de Joab, y Zebadía, su hijo después de él, y en su división eran 24.000. El quinto para el quinto mes era Shamuth, el Yirahit, y en su división eran 24.000. Y el sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Ikesh, el Tecowit, y en su división eran 24.000. El séptimo para el séptimo mes era Geletz, de Pelonit, de los hijos de Efraín, y en su división eran 24.000. El octavo para el octavo mes era Sibejai, el Hushatit, de los Sargitites, y en su división eran 24.000. El noveno para el noveno mes era Abieser, el Anadodit, de los Benjamites, y en su división eran 24.000. El décimo para el décimo mes era Maharai, el Netofatit, de los Sargites, y en su división eran 24.000. El onceavo para el onceavo mes era Benayá, el Piratonit, de los hijos de Efraín, y en su división eran 24.000. El número 12 para el doceavo mes era Heldai, el Netofatit, de Otoniel, y en su división eran 24.000 también. Si nos fijamos acá el detalle, porque después empieza a relatar otras cosas respecto a los oficiales, el punto importante acá a considerar que existían 12 divisiones y que cada una de ellas tenía 24.000 más el comandante, ¿ok? Y un comandante y su división estaban a cargo de servir al rey en todo el asunto, todos los asuntos del rey por todo un periodo, por todo un mes. Por lo tanto, si existían 12 divisiones, 12 comandantes, cuya responsabilidad era atender todos los asuntos del rey durante un mes completo, que ellos ingresaban y salían Jodesh en Jodesh a través de todos los Jodesh del año, ¿qué pasaría si las escrituras nos revelan un año, o el calendario, nos revelan que el calendario a seguir es el calendario judío? ¿Qué pasaría para aquellos años donde el año contiene 13 meses? No existiría ningún comandante que estuviera sirviendo al rey. Imposible. Las escrituras nos enseñan que el año tiene 12 meses. No más ni menos. 12 meses. Las escrituras nos enseñan que en la boca de 2 o 3 testigos podemos establecer cualquier verdad. Y tenemos 3 testigos que nos muestran acá con claridad que un año tiene 12 meses y es imposible que tenga 13 meses. De la misma forma y por el mismo motivo, las escrituras nos dicen que el calendario judío no es el calendario que debemos seguir. Bueno, avancemos entonces y vamos a revisar otro testimonio y respecto a la duración de un mes. ¿Cuántos días tiene un mes de acuerdo a las escrituras? Y les recuerdo, lo que estamos haciendo es estableciendo los cimientos para poder avanzar en más profundidad en el estudio del calendario. Entonces vamos a ver un testigo que nos va a mostrar directamente en las escrituras que un mes o los meses de un año contienen exactamente 30 días, ni más ni menos, exactamente 30 días. Y ese testimonio lo encontramos en el libro de Bereshit. Este es Génesis, capítulo 7, versículo 11. Bereshit, Génesis, capítulo 7, versículo 11, al capítulo 8, versículo 4. Y esta es la historia del diluvio de Noaj, o Noé en español. Noaj es su verdadero nombre en hebreo. Y dice así en el capítulo 7, versículo 11.
En el año 600 de la vida de Noaj, en el segundo mes, en el día 17 del mes, en aquel día todas las fuentes del abismo rompieron y las ventanas del cielo se abrieron. Importante información ahí porque habla sobre la cosmología según las escrituras, pero no es el tema que estamos estudiando hoy día. Punto importante acá, que todo partió en el segundo mes, en el día 17 del mes. Esa es la cuenta que vamos a llevar, dice en el versículo 12. Y la lluvia estuvo sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día Noaj y Shem, y Ham y Shefet, los hijos de Noaj, y la esposa de Noaj, y las 3 esposas de sus hijos, con ellos, entraron al arca. Ellos y cada forma de vida tras su especie, y cada bestia tras su especie, y cada criatura que sobre la tierra después de su especie, y cada pájaro, cada ave después de su especie, y cada ave de distintos tipos. Y ellos entraron al arca de Noaj, de dos en dos, toda carne en la cual hay aliento de vida. Y aquellos que entraban, hombre y mujer, de toda carne, entraron como Elohim había ordenado, le había ordenado, y Yahuwah los cerró. Y el diluvio estuvo sobre la tierra 40 días, y las aguas crecieron y elevaron el arca, y la elevaron muy alto sobre la tierra, y las aguas fueron poderosas y crecieron grandemente sobre la tierra, o incrementaron grandemente sobre la tierra, y el arca se movía sobre la superficie de las aguas, y las aguas eran muy poderosas sobre la tierra, y todas las altas montañas debajo del cielo estaban cubiertas. Fue tal gran el diluvio que cubrió todas las montañas altas que existían sobre la tierra. Increíble. Dice, las aguas se volvieron muy poderosas. Dice 15 cubits en inglés hacia arriba, en 15 codos básicamente, y las montañas estaban completamente cubiertas, y toda carne murió, las criaturas de la tierra, las aves, el ganado, las bestias, y toda criatura que se arrastra sobre la tierra, y toda la humanidad, todos en cuya nariz estaba el aliento del espíritu de vida. Todos aquellos que estaban en tierra seca murieron. Así, Él eliminó todo lo que estaba de pie, todo aquello que estaba sobre la faz de la tierra, ambos, hombres y bestias, criaturas y aves del cielo. Ellos fueron eliminados de la tierra, y solamente Noaj quedó, y aquellos que estaban con él en el arca, y las aguas fueron poderosas sobre la tierra 150 días. Importante información. Dice el capítulo 8, versículo 1, y Elohim recordó a Noaj y a todas las bestias y todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas retrocedieron, y las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos fueron detenidos, y las lluvias desde el cielo se retuvieron, y las aguas retrocedieron desde la tierra, y al final de los 150 días las aguas disminuyeron. Y en el séptimo mes, en el día 17 del mes,
el arca descansó en los montes de Ararat. Entonces, en el relato que vemos acá del diluvio, vemos información y fechas muy específicas que nos permiten hacer un cálculo para ver la duración de cada uno de los meses. ¿Cuál es este cálculo y cuál es la información que encontramos? Básicamente es que todo se inició en el día 17, en el Yom 17 del segundo Jodesh o del segundo mes. Ahí fue cuando todas las aguas o todas las fuentes del abismo fueron abiertas y las ventanas del Shamayim, del cielo, también fueron abiertas. Dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. ¿Ok? Eso está en el versículo 24 y en el capítulo 8, versículo 3 también. Y dice que en el día 17 del séptimo Jodesh, del séptimo mes, el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que pasaron 5 meses, desde el mes 2 hasta el mes 7. 5 meses pasaron desde el inicio del diluvio hasta el momento en que el arca descansó, desde el segundo al séptimo Jodesh, al séptimo mes. Por lo tanto, sabemos que también todo este proceso duró 150 días. Por lo tanto, si dividimos los 150 días por los 5 Jodeshim, por los 5 meses, tenemos que cada mes, cada Jodesh, duró 30 días exacto. Ni más ni menos. Porque de cualquier otra forma, el relato de las Escrituras no calzaría. Entonces, si hacemos este ejercicio y si nosotros creyéramos que el calendario judío es el calendario que realmente nos enseñan las Escrituras, ¿cómo podríamos sacar esta misma cuenta si el mes tuviera, o algunos meses tuvieran 29 días? No calzaría de ninguna forma en la historia. Y acá lo tenemos. Por ejemplo, si los meses fueran de 29 a 30 días, acá tenemos cada uno de los meses o los Jodeshim, la referencia del día del mes donde partió todo y la cantidad de días desde que inició todo hasta que el arca descansó. Entonces el segundo mes todo partió en el día 17, por lo tanto asumamos que ese mes eran 30 días. Entonces del 17 al 30 son 13 días. Después el tercer mes, 30 días más. El cuarto mes, 29 días. El quinto, 30. El sexto, 29. Y el séptimo dice que el día 17 el arca descansó. Si hacemos la sumatoria nos da 148 días, cuando las Escrituras nos dice que son 150 días. En cambio, si hacemos el mismo cálculo con meses de 30 días exactos, llegamos a la cuenta exacta de 150 días. Este es un testimonio y un testigo muy fuerte que nos confirma de que, al igual como confirmamos que el año tiene 12 meses, estamos confirmando que los meses tienen exactamente 30 días. Vamos a ver dos testigos adicionales respecto a exactamente lo mismo, que los meses, según las Escrituras, tienen 30 días exactamente. Y lo vamos a ver el primero de nuevo en el libro de Jasón, Apocalipsis, capítulo 11, versículos 2 y 3. Y dice lo siguiente, esto es la historia básicamente de la toma de Jerusalén y del inicio del testimonio de los dos testigos. Y dice lo siguiente en el versículo 2, pero deja aparte el patio que está en la parte exterior del lugar de habitación, del templo, y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad apartada, que en este caso es Jerusalén, por 42 meses. O sea, lo que está diciendo es que esto sucederá durante 42 meses. Pero sigamos acá porque esto es parte de la misma historia. En el versículo 3. Y yo entregaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos en cilicio. Entonces estamos viendo acá es que este libro y este testigo, este testimonio en el libro de Apocalipsis nos dice que las naciones van a pisotear la ciudad Kodesh, que es Jerusalén, por 42 meses. Pero también nos dice que los testigos van a profetizar por 1260 días. Por lo tanto, si estamos hablando que es el mismo periodo, y si lo leen en contexto, se puede confirmar completamente que se está hablando exactamente del mismo periodo de tiempo. Si dividimos estos 1260 días por 42 meses, obtenemos que cada mes tiene 30 días. Si el mes y el año tuvieran meses de 29 días, esto no calzaría de ninguna forma.
Entonces el segundo testigo que nos muestra que cada mes, según las escrituras, tiene 30 días. El segundo testigo también está en el mismo libro, en el capítulo 12, versículo 6, 13 y 14. Y dice así, y esto es una profecía. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde ella tiene un lugar preparado por Elohim, para ser nutrida ahí 1260 días. Vamos al versículo 13, que es una segunda parte de la misma historia, de la misma profecía. Y dice lo siguiente, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, quien había dado a luz al niño. Y la mujer recibió 2 alas de la gran águila para volar al desierto, a su lugar, donde ella será nutrida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de la presencia de la serpiente. Entonces acá también la profecía nos da referencias a tiempos específicos. Entonces vemos que la mujer huye al desierto, un lugar seguro, donde va a ser nutrida por 1260 días. Pero también después en la misma historia nos cuenta exactamente lo mismo, pero con una medición de tiempo distinta, que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Este tiempos y medio tiempo es igual a los 1260 días, porque así es como lo hemos leído en las escrituras directamente. Y también este tiempo, tiempos y medio tiempo es entendido como 3 años y medio. Si un año tiene fijo solo 12 meses, como lo alcanzamos a ver, significa que 3 años y medio son 42 meses exactamente, que es el mismo periodo donde las naciones van a pisotear la ciudad Kodesh, como vimos en el testimonio anterior. Por lo tanto, si hacemos el mismo ejercicio, los 1260 días dividido por los 42 meses, tenemos que cada mes, en este segundo testigo, son 30 días, no pueden ser ni más ni menos días. Por lo tanto, ¿cómo calzaría un calendario judío que tiene muchas veces meses de 29 días en toda esta profecía? De ninguna forma. Esto nos demuestra que el calendario que nos revela las escrituras es totalmente distinto y no se basa en el calendario judío, no se basa en la observación de la luna solamente, sino que se basa en la observación de las 3 luminarias, en el reloj que creó Yahuwah en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos videos. Para ir finalizando esta parte número 2, quiero compartirles un par de preguntas, porque es importante entender esto también. Y la pregunta que está acá dice lo siguiente: ¿existe algún lugar en las escrituras donde el Sanhedrin, ¿se acuerdan? El Sanhedrin era este consejo de ancianos, sacerdotes, etcétera, que este grupo recibiera autoridad para ser el guardián del calendario y ser los que avisan los comienzos de los meses y los años? ¿Se acuerdan que el calendario judío está basado en que este grupo de personas era el responsable de anunciar el inicio de los meses y los años? Entonces la pregunta: ¿existe algún lugar en las escrituras donde podamos ver referencia a esto? Y la respuesta es un simple no. Las escrituras no nos enseñan respecto a un consejo de ancianos, un Sanhedrin, que es el responsable de guardar y confirmar cuál es el calendario a seguir. En cambio, las escrituras nos enseñan quiénes tenían esta responsabilidad. Y esto lo vemos directamente en el libro de Bemidbar. Esto está en la Torá, es el libro de Números, capítulo 10, versículo 8 y versículo 10. Y esto está hablando, dice lo siguiente, dice: y los hijos de Aarón, esto es Aarón, dice, los sacerdotes, los Kohenim, tocarán o soplarán con las trompetas, dice, y será para ti por una ley eterna a través de todas tus generaciones. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, la descendencia, el linaje del sacerdocio, los Kohenim, ellos tenían como responsabilidad, como una ley eterna, el soplar las trompetas, el tocar las trompetas. ¿Cuáles trompetas? Si lo leen en contexto, están hablando de las trompetas de plata. Y vamos a ver el versículo 10, porque ahí sale con claridad en qué momento se tenían que tocar las trompetas. Dice: y en el día de tu gratitud,
Dice, más que los días de tu gratitud, es tus días de fiesta en los que te estás gozando, en los días de júbilo. Dice, y en tus tiempos señalados, en tus modim, los tiempos de fiesta. Dice, y en los inicios de tus meses, o en la cabecera de tus meses. Esto es en el inicio del año. Tú tocarás las trompetas sobre las ofrendas encendidas y sobre los sacrificios de paz, y esto será para recuerdo tuyo delante de tu Elohim. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. Por lo tanto, ¿qué nos enseñan las escrituras? Que eran básicamente los hijos de Aarón, los sacerdotes, los Kohenim, quienes tenían la responsabilidad de tocar las trompetas como en la ley eterna. Y ellos tenían que hacer sonar las trompetas en los Modim y en los Rosh Hodeshim, que son las cabeceras de los meses. El Rosh Hodesh es el inicio o la cabecera de todos los meses del año, eso es lo que dice en hebreo acá. Entonces, los sacerdotes eran los responsables de anunciar los momentos de las fiestas, eran los responsables de anunciar el inicio del nuevo año. No era un Sanhedrin, eran los sacerdotes los responsables de hacer esto. Y tenemos un segundo testigo que es en el mismo libro de Números, Bemidbar, capítulo 28, versículo 11 y 15. Y dice lo siguiente, y en los Rosh Hodeshim, en los inicios de los meses, o en la cabecera de los meses. ¿Cuál es la cabecera de los meses? Es el primer día de todos los meses, es el primer día del año. Dice, tú acercarás una ofrenda encendida a Yahuwah, 2 toros jóvenes y un carnero, y 7 corderos de un año, perfectos. Entonces tenían que traer esta ofrenda en los inicios del año. Vamos al versículo 15. Dice, versículo 14 y 15 dice, y sus ofrendas de bebida es la mitad de un hin de vino para cada toro, y un tercio de hin es la medida, para un carnero, y un cuarto de hin para un cordero. Esta es la ofrenda encendida para cada mes, a través de todos los meses del año. Dice, un cabrito como una ofrenda de pecado para Yahuwah es preparado, además del sacrificio, de la ofrenda de sacrificio continuo y su ofrenda de bebida. O sea, lo que vemos acá son las instrucciones básicamente para los Kohenim. Y que lo que vemos es que tenían que ofrecer una ofrenda encendida en el Rosh Hodeshim, que esto es la cabecera de los meses, en el principio, en el inicio del año. Y también lo que vemos acá es que la misma ofrenda encendida tenía que ser hecha mes tras mes, a través de todo el año. O sea, todos los meses ellos tenían que traer esta ofrenda encendida. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que conocer los tiempos. Ellos eran los que sonaban las trompetas para poder dar el inicio y anunciar el inicio de los meses de las fiestas y del año. Y al mismo tiempo ellos eran los responsables de traer las ofrendas encendidas al altar de Yahuwah. Solo los Kohenim tenían esta responsabilidad, nadie más, y esto es un mandamiento y una ordenanza de acuerdo a la Torá, de acuerdo al camino de Yahuwah. Importante, los Kohenim, esto es la verdad que nos enseñan las escrituras, los Kohenim, no el Sanhedrin, no un grupo de ancianos, sacerdotes, etc. Eran los Kohenim, los sacerdotes solamente, los que eran responsables de anunciar los meses y el año. Ellos son los responsables de ser los guardianes del calendario de Yahuwah. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunas profecías en el libro de Ezequiel y Ezequiel respecto a los Kohenim, que son los hijos de Sadoc, los que van a servir a Yahuwah en todas estas cosas en el final de los tiempos. Y en Apocalipsis está escrito una promesa tremenda para aquellos que siguen el camino de Yahuwah y crean en el nombre de Yahushua, el Mashiach, que ellos van a ser reyes y sacerdotes. Entonces es parte de la promesa y de nuestra responsabilidad conocer el calendario de Yahuwah, compartirlo y enseñarlo al resto.
Lo último que vamos a revisar, y esto es para finalizar, es respecto a la palabra Jodesh. ¿Se recuerdan que les comentaba que el calendario judío, los judíos en general, el judaísmo y muchos de los que practican, de los creyentes mesiánicos, entienden que la palabra Jodesh se refiere a la luna nueva y la traducen como luna nueva? Rosh Jodesh es como luna nueva. En hebreo, ¿cómo se escribe la palabra Jodesh? Se escribe de esta forma. Estas son las palabras en hebreo. Este es Hei, Dalet, Shin. Así se llaman las palabras o las letras en hebreo. ¿Ok? Ahora, esta palabra Jodesh viene de una palabra raíz. O sea, las palabras en hebreo, los nombres en hebreo siempre están relacionados. Vienen de una palabra raíz y esto se va descomponiendo, se van formando más palabras. En este caso, la palabra Jodesh, la palabra raíz es la palabra Hadash, que este es el número strong. Y esta palabra Hadash se escribe de la misma forma, Hei, Dalet, Shin. ¿Ok? Ahora, la descripción según el diccionario Strong de esta palabra Hadash dice lo siguiente, dice una raíz primitiva, ser nuevo, causalmente para reconstruir, renovar, reparar. Entonces el concepto de esta palabra hebrea es renovar algo nuevo, algo que se repara. Ahora, si analizamos lo mismo, hacemos el mismo análisis para la palabra luna en hebreo. Luna en hebreo se pronuncia Yareach y se escribe de la siguiente forma. Es Yod Reish Hei, Yareach. Y esta viene de la palabra raíz Yerach, que se escribe de la siguiente forma, exactamente igual. Yod Reish Hei. Ahora, el diccionario Strong, la palabra Yerach la traduce de la siguiente forma, o la describe de la siguiente forma. De una raíz sin indicios de significado incierto, una lunación. Esto es mes, luna. Lo que está describiendo es un mes lunar, una lunación, la palabra Yareach. Por lo tanto, si lo vemos acá desde el punto de vista hebreo, la palabra luna no tiene absolutamente ninguna conexión con la palabra Jodesh. Son dos palabras totalmente distintas que incluso desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista de la forma de escribirla son totalmente diferentes. La mejor traducción que se puede conseguir para Jodesh es mes. Y de hecho, Jodesh literalmente significa renovación porque viene de la raíz Hadash, que es nuevo o renovar. Jodesh significa renovación. Rosh Jodesh sería la cabecera de las renovaciones. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, la mejor traducción que podemos conseguir o que podemos utilizar para la palabra Jodesh es mes. Algunos puntos adicionales a considerar. ¿Existe algún lugar en las escrituras donde se nos mande observar la aparición de la luna nueva para determinar el comienzo del mes? La verdad es que no, en ninguna parte. En ninguna parte podemos buscar referencias o encontramos referencias de personas que estén observando la luna para poder determinar el inicio del mes. Y eso es la invitación que les hago a que hagan una revisión. No van a encontrarlo. La segunda pregunta, ¿se nos mandan las escrituras a observar el estado de la cebada para determinar el inicio del año? Tampoco. Si buscan algún testimonio o algún testigo en las escrituras, en ninguna parte aparece alguna historia o algún mandamiento que eso nos dice que tenemos que hacer eso. ¿Ok? Y en lugar de eso, como está escrito ahí, Yahuwah nos enseña en la Torá que Él creó el sol, la luna y las estrellas con el propósito de determinar los días y los años. Y eso está escrito en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Está escrito que Él creó las luminarias, las luces en el cielo, para determinar los moedim, los años y los días. Eso es lo único que necesitamos, eso es lo único que creó Yahuwah en el cielo para que podamos determinar los años. Otra pregunta importante a realizarse: ¿cómo o pueden los moedim, las fiestas y los tiempos señalados de Yahuwah depender o ser impactados por las condiciones climáticas? Absolutamente no. No puede ser porque no logramos ver la luna, es que los tiempos van a cambiar. Es como hacer una cita al médico o hacer una cita en cualquier trámite o con cualquier persona. Uno trata de cumplir con sus citas y con sus compromisos y los trata de cumplir a tiempo. Yahuwah es
un Elohim ordenado. Él establece algo y Él no cambia. Él no cambia su forma de pensar ni su parecer. Si Él dice que esto se va a hacer en el 17 del primer mes, el 17 del primer mes siempre va a caer en la misma fecha, en el mismo momento. Entonces no puede depender, el calendario de Jehová no puede depender de las condiciones climáticas. Y otro punto importante a considerar, y esto lo pueden leer para ustedes, está en el libro de Números 9:1-5. Israel estuvo durante 40 años en el desierto. Y en el libro de Números 9:1-5 ahí pueden encontrar un testimonio respecto a esto. Que durante los 40 años Israel guardó las fiestas, guardó las fechas, guardó todo el mandamiento que Yahuwah le estaba enseñando. Y lo que está en Números respecto al observar y guardar la fiesta del Pesaj, de Pascua. Y ellos lo hicieron en el desierto. Entonces, ellos no necesitaron de ninguna forma estar en Jerusalén y ver la luna nueva en Jerusalén. Tampoco tuvieron la necesidad de ver cuál era el estado de la cebada en la tierra de Israel para determinar el calendario y las fechas. No tenían absolutamente ninguna necesidad de eso porque estaban en el desierto y estaban lejos de la ciudad y de la tierra prometida. Ellos lo único que necesitaban era el sol, la luna y las estrellas, porque fue lo único que Yahuwah creó en el cielo para que nosotros podamos entender cómo funciona su calendario, el calendario que creó para nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus caminos, a su Torá. Bueno, ha sido un largo estudio, pero después de tanto tiempo sin compartir un estudio en español, creo que ha sido importante el poder entregar esta información. Son muchas cosas que hay que asimilar, es mucha información, por eso es importante estudiar estos videos, estudiar estos temas, estudiarlos con calma, absorber toda la información que las escrituras nos enseñan, porque este tema es muy importante y es causa de mucha división. Pero el objetivo de estas enseñanzas y estos estudios que estoy compartiendo con ustedes no es para causar división alguna, más bien es para entregar un input adicional directamente desde las escrituras que nos permita ir comprendiendo la verdad que Yahuwah nos quiere entregar al corazón y nos permita ir comprendiendo su calendario, sus tiempos, los tiempos que Él quiere que nosotros vivamos también. Y lo que estoy compartiendo con ustedes también al mismo tiempo es la experiencia por la cual yo he pasado. Porque yo ya hice esa transición de estar en el cristianismo siguiendo un camino, un calendario gregoriano, como lo sigue todo el mundo, al pasar a seguir y a caminar en la senda antigua, en los caminos de Yahuwah, con la fe y la emuná de Yahushua en mi corazón, pero siguiendo un calendario judío basado en la luna, hasta que Yahuwah me mostró su verdad y me ha guiado. Todavía no lo sé todo, por supuesto no lo sé todo, y lo vamos a saber solamente cuando Yahushua esté de nuevo acá en la tierra con nosotros. Pero lo que Yahuwah me ha podido mostrar y la luz que me ha entregado y las cosas que me ha enseñado son las que estoy compartiendo con ustedes. Y lo importante acá es más que creerme a mí, es creerle a la palabra, es creerle a la escritura, porque solamente en Yahuwah es donde tenemos que depositar nuestra confianza. Él es el único que nunca falla, Él es el único que nunca miente, Él es el único que nos guía incluso más allá de la muerte. Por lo tanto tenemos que poner nuestra confianza en Él, porque cada vez que pongamos nuestra confianza en Él, todas las cosas resultarán para bien. A pesar de que haya tormenta a nuestro alrededor, Él pondrá la paz, el shalom que necesitamos en nuestro corazón. Y Él con su Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, que el nombre correcto de Espíritu Santo es Ruach HaKodesh en hebreo, Él nos va a guiar en su verdad, en su justicia, y Él nos va a recordar aquí en el corazón y en nuestra mente todas las cosas. Es ahí y es en Él donde tenemos que depositar nuestra confianza. Así que espero que este estudio sea de beneficio, y es mi oración que Yahuwah guíe sus pasos y que les muestre el camino y la verdad de la misma forma como lo ha hecho conmigo. Muchas gracias por acompañarme en este video, por seguir este estudio, y que Yahuwah los acompañe en todo su camino y en todos sus días. Shalom.